imagina tener 18 años, vestida con un velo color azafrán de novia, pensando que estás entrando en una noche de celebración, y en cambio te llevan a una habitación llena de desconocidos, esclavos, testigos y un médico silencioso esperándote. Te dijeron que esto era una tradición. Nunca te dijeron que te examinarían. Nunca te dijeron que tu cuerpo sería documentado. Y definitivamente nunca te dijeron que la ceremonia involucraría una figura de madera en la esquina, cubierta con un paño pesado. Una figura cuyo propósito ya conocían todos en la habitación. En unos minutos entenderás por qué está ahí ese paño. En unos minutos entenderás por qué tu madre lloró mientras te arreglaba el pelo esa mañana. Y en unos minutos te darás cuenta de que tu noche de bodas no tiene nada que ver con el amor. Se trata de verificación. Esto no es ficción. Esto era el matrimonio en la antigua Roma. Un ritual tan perturbador que los historiadores romanos evitaron describirlo directamente y los primeros cristianos intentaron borrarlo por completo de la memoria. Cuando levanten ese paño, Livia descubrirá la verdad detrás de la ceremonia. Roma esperaba que el mundo lo olvidara, y tú también lo harás. El año era 89 después de Cristo. El emperador gobernaba Roma con certeza de hierro, y Livia Tersa, de 18 años, estaba a punto de descubrir que el matrimonio romano tenía dos caras, la pública, con velos azafranados, nueces esparcidas, canciones alegres, y la oculta, realizada tras puertas cerradas ante personas que algún día podrían ser llamadas a repetir cada detalle ante un magistrado. Lo que estaba a punto de soportar era un ritual tan incómodo que los historiadores romanos antiguos evitaron describirlo directamente y que los escritores cristianos posteriores intentaron borrar de la memoria por completo. Antes de profundizar más en esta historia, si los horrores ocultos del pasado te fascinan, suscríbete a Grim History, dale like. Y cuando llegues al momento que más te inquiete, dime desde dónde estás viendo. Comencemos. Antes de esa noche, antes de los testigos y la figura cubierta, el día había comenzado con belleza. Su procesión nupcial había sido casi onírica. Livia llevaba el velo tradicional color azafrán, el flammeum, que la marcaba inconfundiblemente como novia. Su cabello había sido arreglado al amanecer, partido con una punta de lanza y tejido en 6 trenzas aseguradas con cintas de lana. Cada detalle seguía la práctica ancestral estricta. En el templo, el sacrificio transcurrió sin problemas. El sacerdote había leído augurios favorables en las entrañas brillantes de la oveja. Su padre había recitado la fórmula antigua que la transfería de su autoridad legal a la de su esposo, y ella había pronunciado las palabras que generaciones de novias habían susurrado antes, Ubitu Gaius, ego Gaia. Un voto que anunciaba que ya no se pertenecía a sí misma. Su nuevo esposo, Marcus Petronius Rufus, un rico comerciante de granos 25 años mayor, la había visto solo 3 veces antes de ese día. Sin embargo, por ley, la ceremonia ya la había convertido en suya. O más bien, había iniciado el proceso. Porque en Roma, el ritual público era solo el comienzo. El momento verdaderamente vinculante esperaba al final de la procesión iluminada por antorchas por la ciudad. Dentro de una casa que nunca había entrado, rodeada de gente con la que no había acordado encontrarse. Las multitudes que bordeaban las calles cantaban los versos tradicionales festenninos, crudos, explícitos, deliberadamente vergonzosos, destinados a divertir a los dioses y alejar a los espíritus malignos. Jóvenes gritaban sugerencias a través del velo que hacían arder la cara de Livia de humillación. Su madre le había dicho que las canciones eran inofensivas, para protegerla. Pero Livia había visto las manos temblorosas de su madre mientras le arreglaba el pelo esa mañana. Había visto las lágrimas que intentaba ocultar, y recordó la advertencia final susurrada en su oído, no resistas. Lo que te pidan, no resistas. Solo hace todo más difícil. Cuando llegaron a la casa de Marcus Petronius Rufus, los últimos rastros de luz diurna habían desaparecido. La puerta estaba decorada con guirnaldas de verdor y lana. 2 antorchas ardientes la marcaban como lugar donde el matrimonio se consumaría según la ley ancestral. El canto de la multitud se hizo más fuerte. Alguien le arrojó nueces como bendición de fertilidad. Las cáscaras se enganchaban en los pliegues de su vestido y raspaban su piel. Se sentía más como burla que como bendición. Marcus esperaba en la puerta y detrás de él, Livia pudo distinguir movimiento. Demasiadas siluetas, mucha más gente de la que esperaba.
La tradición exigía que su esposo la levantara sobre el umbral para evitar el mal augurio de tropezar. Pero el gesto era más antiguo. Recordaba un tiempo en que las novias no entraban voluntariamente en las casas de sus maridos. Una vez que la puerta se cerró detrás de ella, amortiguando las canciones de afuera, Livia finalmente vio quién esperaba en el atrio. Una mujer anciana con ropas ceremoniales, la prónuba, cuya deber era supervisar cada momento de la noche. Un sacerdote de afiliación incierta. 3 esclavas sosteniendo cuencos y telas. Un hombre mayor con una bolsa de cuero que contenía instrumentos médicos. Y en la esquina, parcialmente oculta bajo lienzo drapeado, una estructura de madera de casi 1,2 metros de alto. La prónuba se acercó y tomó las manos de Livia, su agarre firme para evitar cualquier escape. «Bienvenida a la casa de tu esposo», dijo. «Los ritos sagrados deben completarse ahora». Pocas personas hablan honestamente de lo que realmente era el matrimonio romano. No era romántico, no sentimental, no una celebración de 2 almas. Era una transacción, una transferencia legal de autoridad presenciada y documentada con el mismo cuidado que la venta de tierras o ganado. Bajo las leyes romanas más antiguas, una esposa pasaba completamente al control de su esposo, colocada en manu, literalmente en su mano. Él tenía el mismo poder legal sobre ella que sobre sus esclavos. Incluso el derecho teórico de juzgar vida y muerte. Para la era imperial temprana, cuando Livia cruzó ese umbral, las leyes se habían suavizado en la superficie. Las mujeres podían poseer propiedades. El divorcio era posible. Algunos aspectos del poder paterno habían cambiado. Pero la base permanecía. El matrimonio transfería a una mujer del control legal de un hombre al de otro. Y como todas las transferencias importantes en Roma, esta requería confirmación. Piensa en cómo los romanos manejaban las ventas de tierras. Testigos observaban. Rituales invocaban aprobación divina. Límites se inspeccionaban y recorrían. Documentos se sellaban. Nada se asumía. Todo se verificaba. Los romanos aplicaban la misma lógica al matrimonio con un giro siniestro. La propiedad transferida era un cuerpo humano. Y la capacidad de ese cuerpo para producir herederos legítimos era el activo comprado. Por eso, la ley romana requería que tanto la virginidad de la novia como la consumación del matrimonio fueran verificadas antes de que la unión se considerara completa. No rumoreada, no asumida, verificada. Y los rituales diseñados para lograr esa verificación, los que Livia estaba a punto de enfrentar, eran unos que muy pocos escritores antiguos se atrevieron a describir directamente. Porque incluso en Roma se consideraban indeciblemente íntimos. Livia permanecía temblando junto a la figura de madera cubierta, sin saber que lo que sucedería después quedaría grabado en su memoria para el resto de su vida. Un ritual tan perturbador que generaciones posteriores intentarían desesperadamente fingir que nunca había existido. La ley romana era incómodamente clara en un punto: un matrimonio no existía legal ni socialmente hasta que la unión se completaba físicamente. Y no bastaba con que marido y mujer dijeran que había sucedido. Tenía que haber confirmación, observación y testimonio. Sin testigos, todo el matrimonio podía ser cuestionado. Sin verificación de la virginidad de la novia, la legitimidad de futuros hijos podía ponerse en duda. Para Roma, esa incertidumbre era inaceptable, así que los romanos crearon rituales. Rituales que encajaban perfectamente en su visión legal del mundo y que resultan perturbadoramente inimaginables para la nuestra. La prónuba apretó su agarre en el brazo de Livia y la guió hacia la estructura velada en la esquina. El corazón de Livia latía tan fuerte que lo sentía en la garganta. Intuía que lo que estuviera bajo ese paño cambiaría todo sobre su vida, su cuerpo, sus creencias. Pero ya no había camino de regreso. «Debes saludar a Mutunus Tutunus», murmuró la prónuba, su voz firme pero sus dedos aún más. «Debes buscar su bendición antes de que tu esposo pueda acercarse. Los dioses deben presenciar tu sumisión». Livia tragó saliva con fuerza, su respiración temblorosa. Nunca había oído de ese dios, y no tenía idea de lo que realmente significaba saludarlo. Sus manos temblaron al alcanzar la tela drapeada. Los testigos se inclinaron más cerca. Incluso las esclavas dejaron de moverse. Toda la habitación pareció contener el aliento. Cuando Livia retiró el paño, lo entendió.
Bajo la cobertura había una figura de madera tallada con precisión anatómica incómoda en forma de ídolo fálico. Pero no era un amuleto diminuto como los que usaban los niños para la suerte. No era una figura grosera para jardines contra intrusos. Era deliberada, intencionalmente proporcionada, construida para un solo propósito. Y ese propósito se hizo terroríficamente claro en el momento en que la prónuba comenzó a explicar. Mutunus Tutunus era la deidad sombría romana de la iniciación y la fertilidad. Autores antiguos lo mencionan solo brevemente y siempre con un toque de vergüenza, como si el nombre mismo fuera indecente. Agustín, escribiendo siglos después cuando el cristianismo apretaba su control sobre Roma, describió el ritual con furia y asco. Las novias romanas debían sentarse sobre el emblema del dios antes de yacer con sus esposos. Y lo hacían ante testigos. Lo condenó, pero no lo inventó. Otros escritores cristianos tempranos aludieron al mismo rito, insinuando que era demasiado vergonzoso para describirlo abiertamente. Arnobius afirmó que las novias eran hechas para montar el símbolo mientras sus nuevos esposos observaban. Lactancio argumentó que hablar de ello contaminaba la lengua. Incluso Varro, un erudito pagano siglos antes, mencionó a las novias presentadas a Mutunus Tutunus con frases que sugerían contacto físico, aunque evitó detalles con cuidado. Historiadores modernos, incómodos con las implicaciones, a menudo minimizaron las descripciones, sugiriendo que quizás las novias solo se sentaban ligeramente en el regazo de la estatua en un gesto simbólico. Pero el lenguaje antiguo no apoya esa interpretación más suave. Agustinus hoc incidere, palabra que significa sentarse sobre, montar. La frase de Arnobius sugería penetración. Lactancio se negó a describir los detalles por completo. Algo improbable si el acto hubiera sido solo un toque simbólico. La explicación oficial, por supuesto, era la fertilidad. El propósito no dicho podría haber sido otro: quebrar resistencias, demostrar sumisión ante testigos, preparar a una novia virgen para lo que la ley exigía después. Livia se quedó congelada ante el dios de madera, la luz parpadeante de las lámparas arrojando su silueta grotesca sobre la pared. La prónuba se movió detrás de ella, ajustando su postura, arreglando su cuerpo, guiándola sin gentileza. Los testigos observaban en silencio absoluto. Su esposo observaba. El médico esperaba detrás, manos cruzadas, preparado para lo siguiente. Y en ese momento, Livia finalmente entendió el significado de la advertencia temblorosa de su madre, las canciones obscenas de la calle, el secreto, el miedo. Entendió lo que realmente exigía ser esposa romana. Técnicamente podía negarse, pero la negativa significaba que el contrato matrimonial colapsaría. Regresaría a casa de su padre, no como novia honorable, sino como mujer descartada, dañada, intocable, inmarcable. Deshonraría a su familia. Se convertiría en fuente de vergüenza susurrada en las mesas de cena. Su vida, tal como la conocía, terminaría. Así que no se negó. Cuando terminó el ritual, esclavas se acercaron con agua tibia y perfumada. La lavaron con cuidado, murmurando oraciones para purificarla tras el contacto con el dios. Pero la limpieza tenía un segundo propósito, más práctico. La preparaba para el examen. El médico, que había observado en silencio, ahora avanzó, y Livia sintió que su estómago se hundía. Esta parte también no era opcional. En matrimonios con riqueza, linaje o posición política, las novias romanas pasaban por verificación médica antes de la ceremonia. Una partera o médico documentaba la virginidad de la novia. Los registros de ese examen podían decidir después disputas sobre herencias o legitimidad. Los textos preservados por escritores médicos romanos, crueles en su precisión, no dejan duda sobre lo que involucraba el examen. Ese primer examen, realizado antes, establecía el punto de partida. Declaraba a Livia intacta, un activo sin alterar según la lógica romana. Ahora venía el segundo examen. Este verificaba que el ritual con Mutunus Tutunus se había llevado a cabo, que los signos físicos coincidían con la documentación anterior, que estaba, según la lógica romana, lista. Todo ocurrió con los testigos presentes. Sus declaraciones podían exigirse después en corte si el matrimonio era desafiado, y ni una sola persona en esa habitación parecía sentir el menor malestar por lo que le hacían. Los lectores modernos se horrorizan ante estas descripciones. Lo que nos parece invasivo, humillante y traumático era para los romanos simplemente un procedimiento legal. La comodidad de la novia no entraba en la ecuación.
Sus emociones eran tan irrelevantes como los sentimientos de un campo inspeccionado antes de la venta. La propiedad no tenía sentimientos. La propiedad se transfería y los procedimientos debían seguirse. Cuando el examen finalmente terminó, la prónuba llevó a Livia hacia la cámara nupcial preparada para la consumación. La habitación estaba dispuesta exactamente como exigía la tradición. La cama se colocaba para verse fácilmente desde la puerta, porque esa puerta, por costumbre, permanecería abierta toda la noche. Lámparas de aceite ardían constantes, dando suficiente luz para que la prónuba observara sin interrupción. Esclavas esperaban cerca para asistir después. Cada parte de la habitación se sentía escenificada, arreglada, preparada para un ritual del que Livia no podía escapar. Marcus entró al fin. Se detuvo en la puerta, miró a la prónuba observante y se acercó a la cama. Su rostro traicionaba algo que Livia no esperaba. No confianza, no deseo, sino inquietud. Como si incluso él entendiera que lo que estaba por suceder no era un acto de intimidad. Era un acto de verificación. Y la noche apenas comenzaba. Marcus dudó en el umbral, y eso solo sorprendió a Livia. Había esperado un hombre confiado, seguro, incluso dominante, alguien que supiera exactamente qué exigía esa noche. En cambio, miró rápidamente a la prónuba como buscando aprobación o permiso. Un leve rubor de vergüenza cruzó su rostro antes de acercarse a la cama. La prónuba levantó la barbilla, su voz formal y pesada con autoridad ritual. La novia está lista. Los dioses han presenciado su sumisión. Que la unión se complete según las costumbres de nuestros ancestros. Que los presentes afirmen el acto. Que no quede duda de que esta mujer se ha convertido en esposa. Su tono no dejaba espacio para vacilación. Lo que siguió se desarrolló lentamente, hora tras hora, bajo los ojos inquebrantables de quienes estaban asignados a observar. La prónuba vigilaba desde la puerta, avanzando solo cuando la tradición lo requería, corrigiendo ocasionalmente algo, ajustando la postura de Livia o el acercamiento de Marcus, asegurando que cada parte de la consumación se alineara con la expectativa legal. La puerta permaneció abierta. La luz de las lámparas se derramaba al corredor. Cualquiera en la casa podía oír los movimientos, las voces, las órdenes rituales. Cada sonido era parte de la documentación, parte de la evidencia. Nada de esa noche era privado. Nada debía serlo. Para Livia, las sábanas podrían haber sido pergamino, y su cuerpo, la tinta que Roma exigía para finalizar el contrato. Todo lo que sucedió era una forma de verificación. Un último paso para hacer inapelable la transferencia de autoridad. Al amanecer, el aire se sentía pesado, las lámparas ardían bajas y el médico regresó. Entró con el mismo desapego clínico de antes. Su tarea era simple, confirmar que la consumación había ocurrido y que Livia ahora llevaba las marcas físicas esperadas de una mujer que había pasado de virgen a esposa. El examen se registró. La prónuba dio su testimonio jurado. Los testigos asintieron en reconocimiento. La transformación legal estaba completa. Livia Tersa, apenas 18, era ahora oficialmente esposa romana. Su rol, su identidad, su futuro habían sido remodelados en una sola noche. Tendría hijos durante la siguiente década. Supervisaría el hogar de su esposo, organizaría cenas, manejaría esclavos, cumpliría deberes religiosos y se comportaría con la compostura esperada de una matrona. Para el mundo exterior, parecería digna, capaz, respetable. Pero sobre su noche de bodas no hablaría con nadie, ni siquiera con sus propias hijas. No había palabras para ello, y en verdad, nunca había oído a otra mujer hablar de la suya. El silencio de Livia no era inusual. Era universal. Las mujeres de su mundo no registraban estas experiencias. Los hombres no las documentaban en detalle personal. Los rituales estaban tan profundamente incrustados en la estructura de la vida matrimonial que describirlos parecía innecesario, como explicar la luz del día o la respiración. Todos ya lo sabían, y sin embargo nadie hablaba. Por eso los historiadores hoy luchan por reconstruir lo que realmente sucedía tras puertas cerradas en los hogares antiguos. Mucho de lo que sabemos viene de fragmentos, denuncias airadas de escritores cristianos, retazos de comentarios legales, referencias casuales en tratados médicos y pistas arqueológicas cuyo significado solo se aclara al colocarlas junto a estos textos dispersos.
La ausencia de relatos detallados no es evidencia de conspiración. Es evidencia de familiaridad. Los rituales eran el agua en la que las mujeres romanas nadaban, tan omnipresente que describirlos parecía inútil. Durante casi 1000 años, esto fue el matrimonio en Roma. Generaciones de novias recorrieron los mismos caminos iluminados por antorchas. Generaciones de madres susurraron las mismas advertencias. Generaciones de jóvenes mujeres soportaron la misma noche, los mismos testigos, el mismo escrutinio. El sistema perduró porque todos, hombres, mujeres, familias, sacerdotes, aceptaban su lógica. La propiedad debía verificarse. Las transferencias legales requerían testigos. El matrimonio producía herederos legítimos y por tanto necesitaba prueba. Las mujeres eran el conducto por el que continuaban las líneas familiares. Tenía sentido dentro de sí mismo, incluso si nos parece monstruoso. El fin de estas prácticas no vino de que Roma decidiera que había ido demasiado lejos. Vino de afuera, de la expansión del cristianismo y la transformación de los valores romanos en los siglos IV y V. Con nueva teología vinieron nuevas suposiciones. Si las mujeres tenían almas iguales a los hombres, no podían tratarse meramente como propiedad. Si el matrimonio era un sacramento sagrado, no podía incluir rituales que la Iglesia considerara obscenos. Si la modestia era una virtud, la presencia de testigos durante la consumación se volvía intolerable. El cambio no fue instantáneo. No fue fácil. No fue completo. Pero gradualmente, en ciudades y hogares de élite, las viejas ceremonias se abandonaron o se reformaron hasta ser irreconocibles. Y con ellas se fue la evidencia. Estatuas de Mutunus Tutunus fueron destruidas o enterradas. Textos que referían los rituales de la noche nupcial fueron retirados silenciosamente de bibliotecas o dejados pudrirse. Pinturas murales que aludían a los ritos fueron enlucidas. El deber de la prónuba se redujo de supervisora activa a atendiente simbólica. En pocas generaciones, el conocimiento completo de lo que habían exigido las bodas romanas desapareció, recordado solo vagamente en manuscritos oscuros leídos por eruditos curiosos siglos después. Los cristianos que remodelaron Roma no solo limpiaban detalles embarazosos. Estaban forjando una nueva civilización sobre las ruinas de la antigua, negándose a reconocer lo que esas ruinas habían sostenido alguna vez. Lo lograron casi por completo. Hoy, la mayoría imagina el matrimonio romano como velos azafranados, canciones festivas y nueces esparcidas. Una mezcla encantadora de ritual y romance. Pero fragmentos sobreviven. Siempre sobreviven fragmentos. Livia Tersa murió alrededor del 31 después de Cristo, con unos 60 años. Había sido esposa por más de 4 décadas. Había criado hijos. Había cumplido cada expectativa puesta sobre ella. Pero, ¿qué recordaba cuando pensaba en su noche de bodas? ¿Revivía el miedo, la vergüenza, la impotencia? ¿Hizo las paces con ello con el tiempo? ¿Esperaba que sus hijas soportaran algo más suave? ¿O lo aceptó como inmutable, simplemente la forma en que eran las cosas? No podemos saberlo. No dejó registro escrito. Las mujeres romanas de su posición no se esperaba que lo hicieran. El silencio que rodea estos rituales viene de mujeres cuyas experiencias nunca se consideraron lo suficientemente importantes para preservar, cuyos cuerpos eran centrales para sistemas legales, pero cuyos pensamientos eran irrelevantes para las historias que escribieron los hombres. Sabemos qué les hicieron. Rara vez sabemos qué sintieron. Sin embargo, sabemos lo suficiente para entender por qué generaciones intentaron tan duro borrar este aspecto de la vida romana. Roma a menudo se idealiza como la base de la ley, el orden y la civilización occidental. Pero reconocer lo que Roma exigió a sus mujeres complica esa historia. Muestra que la brutalidad y el refinamiento pueden coexistir. Que la sofisticación legal puede operar junto a la deshumanización sistemática. Los rituales se han ido, pero las mujeres que los soportaron fueron reales. Para Livia, para su madre, para sus hijas, para innumerables novias sin nombre cuyas noches de bodas fueron rituales de control, escrutinio y verificación. Vivieron. Soportaron. Y fueron silenciadas.